Ok, chicos,
chicos, paso lista. Altamirano Rodríguez, Becerra Soto, Benítez Bernal, Sánchez Durán, Presente. Santiago Nicolás, Segura González. Presente. Ok, chicos, para lo que son las recetas de focaccia hay que tener todo perfectamente medido, pesado. Obviamente todo lo que es guarnición, como lo es guajillo, chile y todo ese tipo de cosas, bueno, aparte. Pero hay que tener todo pesado, medido para iniciar la parte de lo que es la formación de la masa. Cual sea de las dos recetas, hay que tenerlas. La diferencia entre una receta y la otra van a ser algunos ingredientes, pero también el proceso de fermentación, que en este caso uno va en suficiente aceite o en reposo. Ven que les digo que hay que poner un poquito de aceite para dejar reposar, como para que se hidrate y se acabó. Pero en este caso, una de la receta 2 de la focaccia tiene que ir en suficiente grasa para el reposo. La primera no, pues se puede reposar perfectamente como hemos hecho con otras masas, sin ningún problema. Entonces, ahí sí no hay pierde. Tienen que tener alguna charola para hornear o en donde lo vayan a trabajar para poderlo meter al horno sin ningún problema. Para esta receta no es necesario enharinar, simplemente engrasar cualquiera de las dos que ustedes vayan a hacer, sea la focaccia 1 o sea la focaccia 2. Para lo que son las otras recetas, una de ellas es la sopa de cebolla. Déjenme abrir aquí también para la clase el recetario. Uno de ellos es la sopa de cebolla, que aquí va a ser fundamental que la sopa de cebolla quede perfectamente la cebolla en plumas muy finas. No pueden quedar gruesas y tienen que quedar lo más uniforme posible. Y además hay que caramelizar, pero o sea, caramelizar en serio. No podemos solo acitronar la cebolla y se acabó, sino que tiene que quedar perfectamente bien acaramelada. Entonces, espero que para esa sí hayan traído mantequilla, porque la margarina no sirve para caramelizar la cebolla. Entonces, mantequilla, perfectamente para que quede acaramelado, porque la margarina no nos va a servir para esa parte, tiene que ser mantequilla. Y obviamente en función del color que se obtenga para lo que es la sopa de cebolla, es decir, de la cebolla, también el resultado final que va a haber con respecto a esta sopa. Nos pide aquí de guarnición baguette y queso. Hay que tratar de hacer algo bonito, estético, para que se coloque dentro de lo que es el plato. Aquí dentro de las instrucciones de la receta nos dice que hay que caramelizar, que no hay que quemar, que hay que caramelizar. Entonces, chicos que están en casa, es importante que conforme vaya teniendo progreso su cebolla me vayan mostrando para que yo lo pueda ver. Hasta que prácticamente está caramelizada la cebolla, entonces podemos agregar un poco de harina para que con esa misma grasa que ya tiene se haga un tipo roux. Y entonces cuando agreguemos el fondo de res, el vino, etcétera, etcétera, quede sí a consistencia de sopa, pero tampoco quede tan aguado. O sea, tiene un pequeño grado de espesor. La sopa no les puede quedar como engrudo, obviamente, y obviamente hay que sazonar perfectamente bien con lo que es sal, pimienta y la parte de lo que son hierbas finas. Si alguno va a hacer el boeuf bourguignon, para esa receta sí hay otro grado de complejidad con respecto a la preparación,
porque obviamente hay que dejar un proceso de marinado con la parte de vino tinto, las verduras, el ajo y pimienta negra. Ajá. Aquí nos pide carne que generalmente se utiliza como para guisados, como el de tipo mole de olla, por ejemplo. Mantequilla clarificada, la parte del puré de tomate y el caldo para la carne. De guarnición nos está solicitando cebollas, que en este caso pueden ser cambray también, mantequilla, sal, pimienta, los hongos, tocino, y hay que cortar, ¿no? De alguna forma. Para hacer esta receta, prácticamente lo que se debe hacer es un estofado. Entonces, digamos que se empieza el proceso de cocción de todos los ingredientes. Se puede estofar, es decir, se puede empezar a hacer en estufa y después llevar al horno para que se termine, o completamente dejarlo en estufa a que ahí se haga la preparación. Particularmente los sabores ahí van a estar un poco enfocados hacia lo que es el uso del vino y hacia lo que son los ingredientes de la guarnición, como lo son los hongos. Entonces es, digamos que, una de las formas o platos muy típicos de lo que es la cocina francesa. No requiere de mayor ciencia, lo único es que sí requiere que en cuanto a la preparación, el proceso, digamos que se le dé el tiempo correcto, ¿no? En este caso, lo que se hace es, nos pide la carne, la harina, nos pide mantequilla clarificada, puré de tomate y caldo. Entonces, generalmente lo que se hace es que dentro del mismo caso recipiente hay que, digamos que, sellar la carne, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Una vez que esto sucede, entonces podemos proceder a agregarle un poquito de lo que es un poquito bueno, con su misma grasa, podemos ir agregando lo que son los ingredientes de guarnición, y una vez que están los ingredientes de guarnición incluidos en esta parte, vamos a agregar un poco de harina, que es en cierta forma le va a dar también consistencia, para que cuando se agregue la parte de todo lo que son líquidos, también tenga una consistencia espesita. Lo que es el puré de tomate se va a utilizar como para hacer un tipo de desglasado dentro de la misma preparación. Obviamente le va a dar sabor, y después, como les digo, con la parte de la harina, hay que dejar que agarre cocción también. Agregar la parte de lo que son líquidos, que en este caso sería caldo de la misma carne, y entonces dejar que se cocine por completo, ¿no? Entonces aquí prácticamente lo que nos pide es un marinado, que en este caso es para la carne, que va a ser con un poco de vino, mirepoix, ajo y pimienta, nada más. Entonces, en este caso hay que dejar marinando. Una vez que nosotros sacamos esa carne marinada, empezamos a prepararla como ya les acabo de explicar. Y entonces, ese mismo líquido de marinación nos puede servir también para hidratar un poco más adelante, aunque no es precisamente del todo conveniente, porque por llevar vino, lo ideal sería es que si vamos a usar parte de la marinación para hidratar la preparación, lo agreguemos al principio para dejar que el alcohol del vino evapore. Y entonces sí, ya después vendría lo del caldo de res para poder terminar la preparación. Es el tipo de preparaciones que se sirve como cualquier guisado de lo que nosotros acostumbramos aquí sin problema, y listo, ¿no? Realmente no requiere de mayor ciencia, lo único aquí es que hay que marinar y tratar de darle un proceso el conveniente para que la carne quede perfectamente bien preparada y cocinada, ¿vale? Entonces, cualquier duda que vayan teniendo, sobre todo con esta receta, me van avisando, porque, pues bueno, ¿no? Es el tipo de preparación o lo que implica pudiera llegar a ser un poquito confuso en algún momento. Con las no hay pierde, porque ya han trabajado la parte de las masas. La parte técnica que vamos a trabajar, por ejemplo, con la focaccia, es después del fermentado, el formar el producto, el horneado y el resultado, ¿no? Que va a ser como la parte fundamental. En el caso de la sopa de cebolla, como ya les decía, es la parte de trabajar un buen caramelizado, porque de eso va a depender el buen resultado al final para la sopa. No debe ser una sopa clara, debe ser una sopa realmente, bueno, sí, oscura, por el tema de utilizar, no sé, el caldo o el fondo que se utilice, pero sobre todo también por la parte de la caramelización de la cebolla. ¿Ok? Entonces, para los que están en casa, lo mismo. Cualquier duda que vayan teniendo, por favor,
será importante y obviamente el progreso de su sopa de cebolla es fundamental. Y chicos en casa, conforme vayan estando en sus posibilidades, vayan abriendo cámara también, por favor, para que pues sí, pueda yo verlos también en su proceso. Quien se vaya a hacer sopa de cebolla, por favor, bien fileteada, que quede uniforme el corte. Si queda disparejo, también el caramelizado queda disparejo de plátano.
¿Las cebollas van a ir picadas o van a ir así? Nada más hay que quitarles lo de arriba. Pueden ir enteras o a la mitad.
¿Ya quedó tu masa, Diego? ¿Qué receta es? Levántala, pues esta es la que va a